Los saltos horizontales consiste en que el cuerpo pues genera una extensión amplia, ¿cierto? De las articulaciones involucradas por medio de movimientos flexibles, es decir, que involucra la capacidad física de flexibilidad, pero también pues la fuerza y la potencia como tal. Tanto el salto triple como el salto largo tienen unos gestos técnicos a los cuales recurren los deportistas dependiendo del somototipo y dependiendo de la capacidad predominante, es decir, si es más rápido, si es más veloz o si es mucho más fuerte. Entonces, por lo menos en el salto horizontal existen tres tipos de técnicas, pero para ejecutar esos tipos de técnicas hay que tener en cuenta las fases. Las fases son la de aproximación, que consiste cuando el sujeto genera un gran impulso a través de un sprint corto de 6 a 8 pasos antes de llegar a la tabla. La toma de contacto, que quiere decir que la pierna queda en apoyo en el suelo antes de tocar la tabla con la rodilla extendida, pero primero apoya el talón, luego la planta del pie y la pelvis se dirige hacia atrás un poco. La amortiguación, que es una fase que se conoce también como batía, y consiste en que el atleta pues, forme un ángulo de 145 a 150 grados con una de sus rodillas, y el empuje, que es el inicio pues, del salto hacia la arena. También por último pues está la fase de vuelo, donde el atleta debe mantener una posición suspendida en el aire para aterrizar sobre la arena. Y los tres tipos de técnicas son la técnica natural, que es cuando el atleta lleva el cuerpo hacia adelante para que sus manos toquen las rodillas, toquen la punta de los pies cuando las rodillas están semiflexionadas. La técnica de pecho, en donde la pierna que ataca pues va hacia atrás en el aire y el atleta queda un poco la espalda y la columna, el cuello hace extensión. Y la última técnica es la técnica de tijera, en donde el saltador corre y realiza 2 pasos y medio para poder saltar. Entonces en el salto triple también pues, como le dije anteriormente, hay una serie de técnicas. Esas técnicas requieren de unas fases que son la fase de aproximación, la de primer salto, segundo salto y tercer salto. En la aproximación pues el atleta se prepara para hacer un pique efectivo. En el primer salto, en la fase de primer salto, vamos a explicar la secuencia didáctica para tres tipos de población diferente, que es una población infantil, una población escolar y una población de deportistas de altos logros, con base en los saltos, salto largo, salto triple y obviamente en sus fases y en sus respectivos tipos de técnica. Para la población escolar tenemos unos objetivos de aprendizaje de motricidad que son aumentar la coordinación, aumentar la lateralidad cruzada, aumentar la capacidad coordinativa de salto y diferenciar los diferentes momentos para realizar los tipos de saltos. Cada tipo de técnica en salto largo tiene una fase. En el salto largo, los tres tipos de técnicas son la técnica de pecho, la técnica de vuelo y la técnica de tijera. Y dentro de esas técnicas, pues hay unas fases para hacer cada técnica. Está la fase de aproximación, la fase de pique, la fase de vuelo, la fase de amortiguación y la fase de empuje, que acompañan esos tres tipos de técnicas. Para la sesión de la población infantil o la población preescolar se va a llevar una sesión de una duración de 1 hora y 10 minutos, los cuales están distribuidos por fase inicial, fase central y fase final. En la fase inicial vamos a realizar lo que es la movilidad articular, los juegos predeportivos, que se hacen parte del calentamiento. Como estrategias didácticas vamos a utilizar juegos predeportivos, vamos a tener un método progresivo y vamos a hacer un test de Wells híbrido para medir la flexibilidad de los escolares. Pero en la fase central va a ir acompañada de juegos predeportivos, como por ejemplo el juego a la lleva saltando en un solo pie, el juego de la rana, que consiste en desplazarse saltando como rana de un extremo a otro, y pasamos a ejercicios que ayudan a fortalecer o a ir mejorando
realizando el gesto técnico. O podemos hacer de un extremo a otro, hacer este gesto para ir manejando la lateral cruzada. Vamos desplazando de un lado al otro. Lo hacemos también estático, y después lo podemos ir acompañando por un salto. Lo vamos acompañando por un salto. Podemos hacer esos tres tipos de ejercicios, es decir, con tres variantes. Después vamos a ir haciendo el procedimiento del salto paso a paso. Entonces el primer salto consiste en correr hasta la tabla. El segundo paso consiste en saltar con las manos hacia arriba, colgando un poco la cabeza y arqueando un poco la espalda. Y el tercer paso consiste en implementar el pique, con el salto. Eso consiste en los pasos. Y por último vamos a agregar este ejercicio para que ellos vayan aumentando la capacidad de elongar sus rodillas en el momento de saltar. Vamos a tener una sesión de 2 horas, dividido también por una fase inicial, fase central y la fase final. Para este tipo de población vamos a utilizar un poquito más de recursos, como lo son un curso para trabajar el fortalecimiento, vallas como esta, para trabajar la posible extensión de la cadera, y medios como bandas. Uno de los ejercicios que podemos hacer con la población escolar es este tipo de ejercicio, ¿cierto? Para ir mecanizando todas las fases de la técnica del salto largo y del salto triple. También podemos agregar un poco de braceo, ¿cierto? Pero con mancuernas para ir generando fuerza. Podemos hacer un poco de trabajo de sentadilla para generar potencia, y podemos trabajar con una escalera de estas. Voy a mostrar con una escalera de estas la coordinación. Entonces, ¿cómo trabajamos la coordinación? ¿Cierto? Pasando de manera rápida y regresando por el otro lado. Podemos hacer skipping lateral y podemos agregar otros movimientos también en los cuales trabajemos la coordinación y el fortalecimiento con medios, con recursos como Wushu. Esto para la población escolar. Para los deportistas de altos logros son atletas que tienen ya movimientos afianzados, producto de su experiencia por medio de la competitividad y los entrenamientos. Lo que hacemos con los deportistas de altos logros es incrementarles el potencial por medio de trabajos físicos que sean específicos de la modalidad de cada uno de ellos. Por ejemplo, para este tipo de atletas de altos logros podemos hacer este mismo trabajo de pasar la escalera de esta forma, pero con una barra en la nuca, es decir, con una carga axial. Lo hacemos de esta manera. Podemos hacer también un trabajo de hip thrust, es decir, levantamiento de pelvis con barra acá, y levantamos el glúteo llevando el cuello en extensión. También podemos hacer este tipo de ejercicios, que es saltar de manera unipodal en diagonal, 1, 2, 3, y finalizar con un pique de 6 a 8 metros, que es, digamos, la distancia en la cual se corre antes de tocar la tabla. Este tipo de atletas ya tienen un entrenamiento un poco más prolongado, que dura 2 horas y media, y también se divide entre fase inicial, fase central y fase final, donde la fase final dura más o menos unos 90 minutos, la fase central dura unos 90 minutos, la fase inicial 20 y la fase final 20. ¿Por qué 20 la fase final? Porque ellos ya realizan con ellos se realizan charlas de tipo psicológica, charlas técnicas y obviamente el estiramiento y la hidratación, ya que las cargas son un poco más elevadas y el nivel competitivo es mucho más exigente. Este ha sido como tal el video en el cual se explica un poco lo que es una secuencia dietética para 3 tipos de poblaciones diferentes. Va a resaltar que también hay que tener en cuenta los medios profilácticos que ayudan a preservar la salud de este tipo de poblaciones, como por ejemplo realizar una prescripción del ejercicio de manera individualizada para prevenir patologías y enfermedades a futuro, o dentro del entrenamiento realizar pruebas de esfuerzo físico que midan el VO2, la capacidad de oxígeno,
pruebas de velocidad máxima para que midan la frecuencia cardíaca, los niveles de lactato y obviamente test que ayuden a valorar la condición física de la fuerza, por ejemplo el test de Balakov que ayuda a medir la potencia, el test de flexibilidad como el de Wells, test de potencia de miembro superior, test de potencia de miembros inferiores y demás que pueden ir acompañando el proceso.